Bienvenido una vez más a tu programa Aprendiendo Juntos, aquí en CCBM Broadcasting, y te damos las gracias por estar con nosotros. Seguiremos estudiando en este día lo que corresponde a las dispensaciones. Después de eso vamos a empezar a estudiar o tratar de entrar a lo que son los pactos y cómo se realizaron. La semana pasada, pudimos ver varias o 5 de las dispensaciones de las 7 que tenemos presentes. Tienes que recordar que cada una de estas dispensaciones muestran un tiempo, un determinado tiempo en la historia de lo que es el propósito de Dios, por decirlo así, en nuestras vidas. Pero estas dispensaciones no determinan en una forma exacta o de una forma contundente los diferentes procesos en los que nosotros vamos y vivimos. Esto es simple y sencillamente para que nosotros tengamos un mejor entendimiento acerca de los usos y costumbres y qué es lo que está pasando dentro de esos tiempos determinados de Dios y de su plan perfecto para nosotros. Pero antes de eso, como siempre lo habíamos dicho, me gustaría que entráramos y viéramos nuestro primer video. Este video va a estar hablando acerca de los personajes de la narrativa bíblica. Así que vamos al video. Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma, por ejemplo, la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí. Empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas, así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo.
Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles con defectos profundos para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Ok, regresamos. Bien, vamos a seguir viendo y hablando acerca de las dispensaciones. Tenemos 2 dispensaciones más que tenemos que ver. La siguiente dispensación es la dispensación de la ley. La dispensación de la ley la encontramos en Éxodo 19:1 a Hechos 1:26. Estamos hablando aproximadamente, ¿qué tenemos? 1500 años, ¿ok? O más, vamos a ponerlo en ese sentido. ¿Ok? Pero tenemos que recordar esto, es muy importante. ¿Ok? Esta dispensación no termina como tal, ¿ok?, en el libro de los Hechos. Y cuando decimos el libro de los Hechos, estamos hablando acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?, y que Él va a los cielos, a la presencia del Padre, y es cuando gracia entra, ¿ok?, a formar parte de nuestras vidas que Dios nos ha dado. Pero cuando digo que no termina en una forma contundente, estamos hablando de que la ley no es abolida, que Jesucristo no vino a eso. Al contrario, recordemos que Él vino a cumplir la ley. Pero sí hay condiciones dentro de esa ley. Y hay cosas que son dadas para Israel exclusivamente, ¿ok?, y no para la iglesia. Como habíamos hablado anteriormente, ¿okay?, durante el término, ¿okay?, o el periodo de la entrada de la gracia, ¿okay?, y el periodo en el que Pablo empieza a formar iglesias, uno de sus trabajos primordiales era el asegurarse de que la iglesia no fuese judaizada, que es algo muy importante. Pero eso no implica que la dispensación de la ley haya terminado. Por eso te digo, okay, hay dispensaciones que siguen vigentes en una forma u otra, okay, pero dentro del plan de Dios, okay, marca los tiempos y las diferencias dentro de esas dispensaciones y esos tiempos. Pero vamos a ver esto. Okay, primero, dijimos que es la dispensación de la ley. Empieza en Éxodo 19:1, okay, y su término como tal, okay, es en Hechos 1:26.
Nos decimos, Dios trató específicamente con la nación judía, con Israel, a través del pacto mosaico que veremos más adelante, o la ley, que sería la dispensación, que se encuentra en Éxodos 19 al 23. ¿Okay? La dispensación incluye la adoración en el templo dirigida por sacerdotes con la dirección adicional dicha y a través de los voceros de Dios, profetas, y eventualmente debido a la desobediencia del pueblo al pacto, la tribu de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre. Estamos hablando de que después de que fueron liberados de Egipto, y haber obtenido la ley, que es donde empieza la dispensación, estamos hablando de que después de eso vuelven a caer en desobediencia y vuelven a regresar a una esclavitud. No específicamente Egipto. Estamos hablando, por ejemplo, Nabucodonosor, Babilonia, y otras cosas que sucedieron en ese periodo o dentro de esa dispensación. La dispensación surge en esta forma. Primero, el periodo. Dijimos que es entre la ley y la gracia. Los personajes dentro de esta dispensación sería Moisés, siendo el personaje principal, el cual recibe la ley. Los 10 mandamientos y los 613 y las indicaciones para el trabajo y el manejo del templo. Propósito, obediencia de los 613 mandamientos. Quiero que entendamos muy bien esto. Los 10 mandamientos que tenemos en el libro de los Éxodos, estos mandamientos solamente son el preludio de lo que es toda la ley. Y cuando decimos el preludio, es como si tuvieras un libro. Y ese libro tiene un prólogo. Tiene una tabla de contexto. Entonces los 10 mandamientos es lo que significa, que son una tabla de contexto. Después de eso vienen los otros 603 mandamientos que cubren en una forma el cómo poder cumplir los 10 mandamientos. El pacto se le va a llamar el pacto mosaico o el pacto de la ley. La responsabilidad del hombre dentro de esta dispensación, obediencia hacia la ley de Dios y a los profetas. El fracaso que tuvo el pueblo de Israel es no poder guardar la ley y los profetas y tener una desobediencia, la cual produjo que regresaran a la esclavitud. El juicio, una vez más, es en el año 70 AD. Que es la destrucción de Jerusalén y principalmente el templo. La provisión de Dios es que Él mandó jueces, reyes y profetas para indicarles el camino a Israel en cómo poder cumplir la ley que se les había dado, que inclusive ellos la pidieron. La revelación del plan de Dios en esto sigue siendo el Mesías, el que va a venir y les va a dar la oportunidad de ser restaurados en la relación con Dios por medio de un sacrificio perfecto. Diciendo esto, vamos a la siguiente dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y esta dispensación de la gracia podemos decir que empieza en Hechos 2:1, y termina en Revelaciones o en Apocalipsis 19:21. Cuando vemos esto y hablamos de esto, una vez más lo estoy diciendo. Ten en cuenta, si tú no estás en Cristo, tú no te has movido de la dispensación de la ley. Sigues dentro de esa dispensación. Sí. Seas o no seas judío. Dentro de esa dispensación, el judío tiene que seguir y tiene que cumplir la ley a la pie de la letra. El que no es judío o que está dentro de otras dispensaciones, como la dispensación de gobierno
el cual tiene que regirse por las leyes terrenales. Pero la dispensación de la gracia entra para aquellos que están en Cristo. Y cuando digo están en Cristo es de que reciben a Cristo. Esa dispensación es para todos. La gracia es para todo el mundo. Pero tiene que haber una forma en la que tú recibas esa gracia y vivas bajo la gracia de Dios. Y esa única forma es aceptando a Jesucristo como tu Salvador y tu Mesías. Entonces vamos a lo que significa esto. Primero, esta era de la gracia o era de la iglesia ocurre entre el año 69 y 70, que son las semanas de Daniel. Déjame regresarme. Cuando digo 69 y 70 semanas de Daniel, no estoy hablando de años. Estoy hablando de las semanas que indica la profecía de los últimos días. Que está en Daniel capítulo 9, versículo 24. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando, vamos a decir así, que la dispensación de la gracia va a tener una culminación. Y eso también se nos habla dentro del 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. La dispensación es mundial e incluye tanto a judío como a gentil. Pero tienes que recordar esto. Una cosa es el gentil y otra cosa es el judío. Cuando digo eso, no lo estoy diciendo en una forma despectiva, y mucho menos. Lo que estoy diciendo, porque en los ojos de Dios todos somos iguales. Pero en este tiempo y en esta dispensación, mientras no haya un reconocimiento del Mesías, para los que no están en él, tienen que seguir viviendo bajo una dispensación determinada. Por eso decimos, la dispensación de la gracia es para todo el mundo y incluye tanto a judío como no judío. Pero el judío no incluyente en Cristo sigue teniendo la obligación de permanecer bajo la ley. Y el gentil que no ha aceptado a Cristo, él sigue siendo parte y contribuye a la dispensación terrenal, por decirlo así. Tiene que seguir las leyes terrenales. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que eso lo vemos en Juan 3:18. La otra es, en esta dispensación, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Y cuando decimos el Consolador, estamos hablando precisamente del trabajo del Espíritu Santo ahora dentro de la gracia y dentro de la iglesia. Pero para que podamos hablar un poco más de eso, vamos a ir a un corte. Y regresando del corte, estaremos hablando acerca de cómo trabaja en una forma general el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Quiero enfatizar eso, el cuerpo de Cristo. Muchos dicen la iglesia como si fuera un edificio. No, en cada persona que ha recibido a Cristo. Vamos a corte y regresamos a tu programa Aprendiendo Juntos. Ahora que regresamos, como te comentaba, tenemos que hablar un poco acerca del trabajo del Espíritu Santo. Que ese es un personaje, vamos a ponerlo en ese sentido, primordial dentro de la dispensación de la gracia. Y para eso tenemos que ir a la Escritura,
y ver un poquito de esto para que tengamos entendimiento de cuál fue el trabajo, del Espíritu Santo con nosotros y cuál es ahora, para evitar tanta confusión que tenemos hoy día en la iglesia. Entonces nos dice que la dispensación, en esta dispensación el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y vamos a empezar a leer en el versículo 16 para explicar esto un poco mejor. Y dice así, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que está hablando aquí Jesús, está preparando a sus discípulos, él ya, vamos a decirlo así, que ya está por concluir su ministerio y viene su sufrimiento. Pero él les garantiza a sus discípulos, en ese tiempo, que el Consolador va a venir. Pero fíjate que le dice otro Consolador. Cuando hablamos de otro Consolador, estamos hablando que en ese momento el que estaba consolando y el que estaba enseñando a los discípulos era Jesucristo mismo. Recuerda eso. Ahora él está hablando que traerá otro Consolador. Este Consolador tiene las mismas características, por decirlo en esa forma, que Jesucristo, siendo el Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dice, ustedes lo conocéis, es porque conocían a Jesucristo. O sea, hay mucha confusión en todo esto, pero tenemos que ver de que el mundo no lo conoció. ¿A quién no conoció? A Jesucristo como el Mesías. Cuando viene el Consolador, va a tener la misma función que Jesucristo, en enseñarles, en prepararlos, en educarlos, por decirles así, pero en una forma distinta. Vamos a ver esto. Dice, no os dejaré, en versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto una vez más es la garantía que nos está dando Jesucristo dentro de su palabra, de cuando entre la gracia, todavía tenemos asegurado, nuestra relación con Cristo. Fíjate, en el 21 dice lo siguiente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré en él. Está diciendo, tú tienes que guardar mis mandamientos. ¿Qué mandamientos estamos hablando? Uno, en que ames a Dios sobre todas tus cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es que se amen a sí mismos amen a su prójimo como a sí mismos. Significando es de que eso es lo que los va a distinguir. El amor por tu prójimo, cuando tú ves a otra persona, tú la ves como Cristo te está viendo a ti. Y Él te está viendo que tú estás hecho a su semejanza, a la semejanza del Padre. Y eso incita en él el amor incondicional. Es la misma forma en la que tú y yo debemos de ver a nuestros semejantes. No con ojos humanos, porque recuerda, en el momento en que tú recibes a Cristo, eso ya no existe. Que tenemos problemas, que pecamos, que caímos, todo eso pasa. ¿Por qué? Porque seguimos en el mundo. Pero la diferencia entre el mundo y tú es de que tú te levantas con la convicción absoluta en tu compromiso en Cristo de que vas a salir adelante y que vas a lograr tu cometido que Dios te ha dado dentro de su soberanía. Fíjate lo que dice aquí.
en el versículo 22. Y le dijo Judas, no el de Iscariote. Dijo, Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, una vez más, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y moraremos, o haremos morada con él. ¿Cómo hacen la morada contigo y conmigo? Muy sencillo. Al momento que se manifiesta el Espíritu Santo en ti. Pero no estoy hablando de una manifestación de que corras o brinques o algo por el estilo pase. Esa manifestación que tú recibes es la tranquilidad, y el estar seguro de que tu relación con Dios ha sido restaurada. ¿Y cómo se va a manifestar? Sigue leyendo conmigo. Dice en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Como dicen, ojo, aquí está hablando. Voy a regresar, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Eso significa que ellos, al amar a Cristo, están guardando lo que ellos están aprendiendo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado en esto y entenderlo. Él está diciendo, aquellos que no me aman no van a guardar mi palabra, no les va a interesar mi palabra, no van a tener plan conmigo. Pero aquellos que me aman, guardan mis palabras, guardan lo que les he enseñado, guardan mis instrucciones, y el Padre lo recompensará. Dice, y la palabra que habéis oído, no es mía, significando de que todo lo que habló Jesucristo durante esos 3 años con ellos y durante su vida era palabra dada por Dios. Que Jesucristo está en su humanidad, sí. Que Él habló en primera instancia de sí mismo, por Él mismo, sí. Pero Él era lleno del Espíritu Santo, 1. Y 2, Él era instruido por el Padre, en la misma forma que nosotros somos ahora instruidos. Pero esa instrucción viene por algo que tú oíste, viviste, te dio Dios, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que te está dando hoy Dios? Es su palabra. Cada uno de las instancias que vivió Jesucristo nos las explica, nos las da y nos las dice la palabra de Dios que está escrita en este libro. Fíjate lo que digo, Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, no les he dicho esto, les he enseñado, les he instruido, les he demostrado lo que Dios quiere de nosotros cuando ha estado con ustedes. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando dice Él les enseñará todas las cosas, significa es de todo lo que escucharon, y ahorita lo va a decir, todo lo que vivieron con Él, toda la instrucción que recibieron de Cristo en sí, el Espíritu Santo la va a reafirmar, a confirmar, a reiterar a cada uno de nosotros en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu. No viene a dar una nueva revelación. Ten mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo no te da una nueva revelación, ni te da profecía, ni nada por el estilo. Él viene a guiarte. Como un consolador, viene a consolar tu camino, a fortalecerte en tu camino y ser una guía para ti. Fíjate lo que dice aquí. Dice lo siguiente. Dice, y les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Perdón. Cuando decimos dicho, está hablando directamente a los discípulos.
Le está diciendo a ellos, todo lo que tú oíste, el Consolador te lo recordará. Todo lo que yo te instruí, el Consolador te dirigirá en esos pasos que debes de tomar. Por un lado, recuerda, se lo está diciendo directamente a los discípulos. Eso significa que eso era algo primordial que los discípulos tenían que tomar en cuenta en el momento en el que no estuviera con ellos Jesucristo. Recordar eso. Okay. Y el Espíritu del Señor les iba a hacer un recordatorio y les iba a instruir dentro de los parámetros que Cristo ya les dio a ellos, que sería lo mismo para ti y para mí hoy día dentro de la gracia, dentro de la iglesia de Cristo, de su cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice. ¿Ok? Dice, y palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, os he dicho, estas cosas están con vosotros. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Sí. No está diciendo que te va a dar una nueva revelación. No está diciendo que te va a hacer que hagas cosas. Él te fortalecerá para que hagas y ejercites la soberanía y el plan de Dios en tu caminar en Cristo. Solamente eso. ¿Qué más queremos, verdad? Es una bendición extrema para nosotros. ¿Okay? No es para nadie más. No es para el mundo. El mundo recibe gracia. Pero el que está en Cristo recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Él cierra diciendo esto. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Ustedes habían oído lo que les he dicho. Dice Él, no tengan temor de tomar esa presencia del Espíritu Santo en ti. Pero recuerda, el Espíritu del Señor no viene a obligarte a hacer absolutamente nada. Él no viene a empoderarte como lo hizo en el Viejo Testamento para hacer cosas específicas. Él viene para asegurar que tu camino en Cristo tenga frutos y logres los objetivos que Dios tiene para tu vida. Esa es la diferencia entre lo que es la gracia y la ley. En la gracia, el Espíritu del Señor permanece en ti para guiarte, fortalecerte, instruirte en lo que ya has aprendido. Y aprenderás por medio de su palabra. En el Viejo Testamento, el Espíritu del Señor no venía a consolar. Él venía a empoderar a la persona para que esa persona pudiese recibir la guía de Dios y pudiese, vamos a ponerlo así, hacer cosas extraordinarias. Cuando digo cosas extraordinarias, era cosas fuera de lo normal o de la naturaleza. Por darte un ejemplo vívido, tú y yo conocemos la historia de Sansón, y se me fue el nombre de Sansón y de Laila, perdón. No soy perfecto. Y qué bueno que no tienes un profesor perfecto, porque solamente Dios lo es. Pero cuando digo esto es en Delilah o que Sansón tenía algo muy particular, que tenía una fuerza extraordinaria. Y eso era sobrenatural. Pero vamos a hablar un poquito más de esto una vez más que regresemos del corte. Regresamos en Aprendiendo Juntos.
El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Regresamos. Entonces, ¿cómo fue formada esta dispensación? Vamos a ello. Okay. El periodo, dijimos, es muerte y resurrección de Jesucristo al arrebatamiento de la iglesia. Personaje principal en esta dispensación, Jesucristo, sus apóstoles, la iglesia primitiva y lo que es hoy día la iglesia o el cuerpo de Cristo. Okay. Propósito: salvación a todo aquel que cree en Cristo y lo recibe. El pacto, que lo vamos a estar viendo más adelante explicando, salvación eterna. Vamos a explicar qué significa gracia, qué significa una salvación eterna. Responsabilidad del hombre dentro de esta dispensación: únicamente tener fe. Fe en Cristo. Fe en lo que Dios está haciendo por ti. No te está pidiendo obras, pero sí te voy a decir algo. Las obras son ejercitadas o son provocadas por tu amor en Cristo. No es un requerimiento dentro de tu salvación. No es un requerimiento de que te vaya a dar más riquezas en el cielo. No es un requerimiento para que tus pecados sean más perdonados, por decirlo así. Una, porque tus pecados ya son perdonados. Dos, no es requerimiento. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios es dada gratuitamente por un sacrificio que ya pagó por tu sentencia. Esa sentencia se ejecutó, y Cristo la apeló y ganó la apelación con su sacrificio, por ponerlo en esa forma. Pero cuando digo que las obras son provocadas por el amor que le tienes a Cristo, es porque cuando tú veas a otras personas y las veas con los ojos que Dios te ve a ti, eso tiene que provocar que tengas obras, que quieras ayudar, que quieras unirte a ellos, que quieras apoyar, que la iglesia en sí permanezca unida entre ellos. Hoy día tenemos un relajo con la iglesia. No hay una unidad como tal. Sin embargo, la va a llegar a ver porque Cristo oró por esa unidad. Pero mientras el amor de Cristo no esté en ti y veas por los ojos de Cristo, esa unidad no se va a dar. Porque siempre pensamos que debemos de ser más, o tratamos de protegernos de algo que no es muy normal para un cristiano. Recuerda, tu santidad solo viene por Cristo, y no lo que tú hagas o de lo que tú te abstengas. Abstenerse del pecado es el amor que le tienes a Cristo. Que vas a caer en Él, lo vas a hacer, todavía no eres perfecto. No somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia esa perfección. Entonces la responsabilidad del hombre es únicamente tener fe en lo que Dios ha prometido para ti y para mí. El fracaso del hombre es incredulidad y apostasía. Incredulidad en el sentido de que no quiere saber nada de Cristo ni de Dios. No significa que sea ignorante, porque todos en una forma u otra sabemos que hay un Dios. Su naturaleza lo demanda.
Tu vida, tu cuerpo, tu ser lo demanda. Todo eso te demuestra que hay un Dios, un amanecer, un atardecer, el que respires, un aire, una lluvia. Habla de la existencia de Dios. Esa es la incredulidad. Y la apostasía es conocer a Cristo y alejarse de Él. Y cuando decimos a conocer a Cristo, no estamos hablando de que seas salvo. Porque si algo vamos a hablar más adelante en otros programas, es de que no puedes perder tu salvación. Y no puedes perder tu salvación por la simple y sencilla razón de que Cristo es el que la compró, el que murió por ella, el que te la otorgó. Y es el único que puede interceder por ti. Nadie más. Nadie en este mundo, en esta existencia humana, puede haber alguien que pueda interceder por ti. Porque para hacer eso en los ojos de Dios, tú tienes que haber sido el sacrificio perfecto. Y estamos muy lejos de serlo. Solo Cristo lo ha sido. Pero cuando hablamos de apostasía, muchas veces decimos es que era salvo y se fue. No. Si tú tienes una apostasía es porque nunca recibiste a Cristo. Y lo vuelvo a enfatizar, nunca recibiste a Cristo. Pero tienes la oportunidad hoy de recibirlo una vez más. El juicio será la gran tribulación. El que tenga que pasar por esa tribulación y por ese sufrimiento para poder llegar a Cristo. El que está en Cristo no pasará esa tribulación. La provisión de Dios la vemos en esto, que Él te da al Espíritu Santo para que puedas caminar ese camino que te ha dado. No para hacerte sabio, para ayudarte a llegar a esa sabiduría, estudiando su palabra. Y la segunda venida, que es la garantía de que Jesucristo va a venir por su iglesia, por sus hijos, aquellos que creemos en Cristo. La revelación del plan de Dios es en el que el reino de Dios está cercano y de que es algo factible y no superficial, probado y comprobado históricamente, científicamente, mundanamente, bíblicamente, espiritualmente. Cristo está contigo y conmigo. Y te pedimos que tengas esto mucho en consideración. Dios no te abandona, pero te fortalece. Y para esto queremos que veamos un último video antes de despedirnos. Y este video nos va a hablar acerca de los argumentos en la narrativa bíblica. Así que vamos a ir a este video y regresamos una vez más aquí a tu programa Aprendiendo Juntos. Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí,
Toma por ejemplo la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí, empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas, así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles con defectos profundos para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Regresamos. Acabamos de hablar acerca de la dispensación de la iglesia. Y vamos a entrar a la última dispensación que tenemos, que es la del reino o milenio de Cristo.
Esta dispensación se va a desarrollar, o esos tiempos se van a desarrollar entre el capítulo 20, del 1 al 10 del libro de Revelación o Apocalipsis. Que eso nos da un término o una duración que sí está específica en esta dispensación, que sería o será de 1000 años. Para eso, déjame sentarme y vamos a hablar un poquito de qué es esta dispensación. Primero, Cristo mismo gobernará sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresa y será su rey. Ahora sí, Jesucristo va a regresar a ser rey. Cumplir lo que Él le profetizó a Israel. Y en ese periodo muchos judíos, o antes de entrar al milenio, muchos judíos van a reconocer a Cristo. Los que no han reconocido a Cristo, desafortunadamente, y te lo está diciendo un judío, no van a estar con Dios. Los del Viejo Testamento y los grandes héroes reconocieron que había un Mesías y lo supieron. Y eso les dio, y a los que estaban con ellos, que también lo entendieron, les dio la primicia de recibir salvación, que vamos a explicarlo más a profundidad. Pero esto tampoco significa que alguien vaya al infierno, a un purgatorio o algo por el estilo, para rescatarte. Eso no existe. Si ya estás destinado al infierno, vamos a ponerlo así, si los que estén en el infierno, que ninguno de ustedes ni nosotros, nadie está destinado, solamente si lo decidimos, claro. Pero todo aquel que está en el infierno ya no va a salir. Tenlo muy presente. Fíjate lo que dice, esa dispensación. Los únicos y quienes se le permitan la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo en la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. Cuando decimos los justos que sobrevivieron, es los que dentro de los 7 años de tribulación reciban a Cristo. Es un poquito complicado esto, esta última dispensación, pero la hablaremos más en profundidad cuando estudiemos el libro de Revelación o Apocalipsis, que lo haremos pronto. Pero por ahorita estamos hablando que los que creyeron en Cristo y los que reciban a Cristo y crean en Él dentro de la tribulación podrán entrar a esta era de los 1000 años con Cristo. A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás es atado durante los 1000 años. Este periodo termina con el juicio final en el libro de Apocalipsis. Para eso, estaremos hablando más acerca de esto en otras clases. Pero puedes ver en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 14. El viejo mundo es destruido por fuego, no por lluvia, y dará comienzo al nuevo cielo y la nueva tierra del Apocalipsis, que está en el 21 al 22. Y muy rápido decimos el periodo segunda venida, los 1000 años del reino de Jesucristo. Personajes: Jesucristo. Propósito: mostrar el gobierno de Cristo. El pacto: reconciliación de Israel con Dios. Responsabilidad del hombre: aceptar la gracia, obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fracaso: la rebelión final del hombre y Satanás. El juicio: destrucción por fuego, un juicio final. La provisión de Dios: gobierno con justicia y rectitud. La gracia prevalecerá. La revelación: cumplimiento del pacto.
Y cuando decimos la revelación es el cumplimiento del pacto, es de que Dios se va a revelar al mundo como lo que es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube, que te integres a CCBM Master's Seminary para que puedas estudiar más a fondo la palabra del Señor. Y te damos gracias a ti que nos sintonizas cada sábado y cada miércoles en esta tu clase, Aprendiendo Juntos. Y con esto nos despedimos, dándote gracias a nombre de CCBM Broadcast. Dios me los bendiga y los guarde. Hasta el próximo programa en Aprendiendo Juntos.